primer tema o vamos haciendo lo que se nos pidió con lo que nos mandó y lo que vamos a ver ahora? No, fíjese que no. Qué bueno que pregunta eso. Hasta que terminemos, en la siguiente sesión. No la de ahora, sino el lunes, ¿no? Está bien, profe. No sé, A ver, he escuchado. a ver, Rebeca, pero ¿queda claro para todos, todas? Es decir, no van a entregar nada hasta que veamos aquí entre nosotros los temas, ¿no? ¿De Sí, está acuerdo? bien, profe. Muy Sí. bien. Nada más le iba a preguntar si el lunes no va a dar clases porque muchos maestros nos habían dicho Ah, que... perdón, también eso es muy importante aclararlo. No va a haber clases el lunes, ¿eh? Digo por indicaciones, pues, de calendario, ¿no? Tenemos en el calendario el no laborable, como día no laborable para toda la universidad, no para nosotros, digo, es para todos. No es un problema de juicio del profesor, ¿eh? Es decir, son calendarios, pues, laborales, ¿no? Les digo, en todo el país, no por esta universidad. A eso me refiero. Entonces, difícilmente van a tener clases el lunes. No tan solo conmigo, sino con todos, ¿no? Hay que verlo así. Hay que ver lo que es un esquema, es un esquema laboral, pues, ¿no? Bueno, entonces por tal razón no va a haber clase el lunes, entonces hasta el día martes tendremos sesión, Rebeca. Sí, está bien, profe. ¿Están de Gracias. acuerdo? Muy bien. Ahora bien, recuerden ustedes que van a hacer un reporte exclusivamente del primer documento. El segundo documento es un documento de apoyo, fíjese bien, de apoyo para saber qué es lo que van a aplicar, o sea, cómo en la política económica se aplican criterios. Estos criterios de política económica que aparecen en el primer documento se aplican. En el segundo documento aparecen una definición y una introducción, pues, a los aspectos siguientes: al empleo, a lo que es el empleo, a lo que es la inflación, lo que es el crecimiento económico, lo que es el equilibrio con el exterior o el comercio exterior, lo que es la redistribución del ingreso o de la redistribución de la renta, pues, o del ingreso, es lo mismo, o por último, la calidad de vida, y en lo último, la calidad de vida y el medio ambiente. Es decir, todos esos elementos son los que de alguna manera se están contemplando en el primer documento, nada más que no se dicen de manera explícita. Justamente por eso busqué un documento que les ayudara a ustedes a comprender todos los elementos de empleo, de inflación, qué es la inflación, cómo se mide, cuáles son los intentos que hay de medirla, etcétera, etcétera, los equilibrios externos, los problemas que hay en materia de comercio internacional, cómo hace la balanza de pagos cómo en economía se requiere la aplicación de una balanza de pagos para medir esos equilibrios, en fin, la redistribución del ingreso de la renta, por último, la calidad de vida y el medio ambiente, que están relacionados con un concepto que seguramente alguno de ustedes ha escuchado, y les ruego por favor que lo apunten, que este asunto de la calidad de vida y más aún el medio ambiente está relacionado con un concepto que comenzó a desarrollarse a fines del siglo XX, casi en los 90, por economistas que trabajaban para la ONU, para organismos supranacionales, y que consiste en que cada vez más con este asunto de la ecología, del medio ambiente y de la necesaria, vamos, del medio ambiente. Entonces se comenzó a hablar
de economía sustentable y sostenible. Entonces se empezó a hablar de esos dos conceptos que hoy no hay ninguna teoría económica que deje de tomarlas en consideración. O sea, y ninguna política económica, por lo tanto, de ningún gobierno. Solamente ustedes sabrán y habrán escuchado los planteamientos de Donald Trump, por eso eran tan absurdos, cuando Donald Trump decía que no era cierto que todo este asunto del cambio climático, de los problemas medioambientales y toda esta cosa que no eran ciertos, ¿no? Recordarán ustedes. Entonces dice uno, bueno, ¿quién no tendrá asesores o gente? Pues no es un problema de asesores, es una mentalidad de un individuo que no aceptaba hasta que ya le comenzaron a tronar los problemas por todos lados, ¿no? Como ustedes saben. Y bueno, pues, pero ahora bien, lo que yo les digo, independientemente de que sí encontremos gente así, líderes o estadistas o gobernantes con ese tipo de pensamiento así muy personal, de que dicen, bueno, pues eso es un problema, es un criterio de cada quien, ¿no? Si uno quiere creer que hay cambio climático, pues hay que creer, y si no quiere creer. El problema es que cuando ya tenemos toda la lumbre en los aparejos, pues ¿para qué? Para que no es un problema personal, es un problema verdaderamente fuerte, que nos está afectando a todos, que nos va a afectar a todos más temprano que tarde, y que tenemos que tomar previsiones. Por eso, entonces, este asunto de la calidad de vida y medio ambiente, que es la última parte que tocan ese documento de apoyo que les envié, es interesante, pues, porque les permite más o menos meterse a esta polémica. No es polémica, pues, a esta realidad, más bien que la aplicabilidad o no de la política económica para reducir este asunto pues tiene que formar parte de los gobiernos. Y por eso, precisamente, está incluida en medidas de política económica. Muy bien. De tal suerte que entonces tienen ustedes dos trabajos que van a realizar el martes. El martes, nada más el reporte del primero, no del segundo. El segundo es un documento de apoyo que les sirve para que tengan ustedes una explicación lógica, razonable, de todos los elementos que en el primer documento ustedes tienen que trabajar desde el punto de vista de la política económica. Muy bien. El primer documento está constituido por 20 láminas. El segundo documento está constituido por 53 láminas. Si ustedes suman, son 73 láminas en total. Que claro está, que él quise hacer en esta presentación de PowerPoint porque facilita enormemente. Son especies de cápsulas que facilitan enormemente dos o tres libros, ¿no? De consulta, etcétera. Y quería ponerle yo algunos libros de consulta, pero decidí no hacerlo. O sea, prefiero que son documentos de trabajo bien elaborados, bien sustentados, no son cualquier documento, de tal suerte que les permite de alguna manera abrevar conocimientos en muchas materias del plano de la economía, de la macroeconomía, sobre todo de la teoría económica. Muy bien. Entonces, vamos a analizar el primer documento, a ver cómo está constituido. En el primer documento, su título es Política Económica, y viene más o menos la licenciatura donde se está impartiendo esta materia, etcétera, en la Universidad de la República, que corresponde al país de Colombia. Y luego, en la primera lámina viene
algunos aforismos que seguramente, ideas, le denominamos aforismos pues a las ideas de alguna manera relacionadas con grandes hombres o líderes o economistas, ¿no? Ahí se menciona a George Bernard Shaw, un gran escritor inglés, o a John Maynard Keynes, que es pues el creador de la macroeconomía y de la política económica. Bueno, también inglés, por supuesto. En la segunda hace referencia a la teoría económica y a la política económica. Además de esta, la política económica, además de que la política económica es es un área de conocimiento y un área necesaria desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las teorías, que se la capacidad de hacer una política económica eficaz para cualquier grupo de especialistas, de economistas, de sociólogos, de politólogos, qué sé yo, que se incorporen a estas tareas. En esta lámina se dice lo siguiente: pues los hombres y mujeres que se van a incorporar a estos equipos de trabajo requieren de juicios de valor, de la economía descriptiva, de tener un buen conocimiento de la economía descriptiva de ese país o esa región que van a hacer política económica, y de instituciones y tradiciones, es decir, de ver cuál ha sido un poco las mejores tradiciones que en materia económica se han impulsado en ese país, etcétera, ¿no? Que se tienen. Y en general dice de la economía positiva, del conocimiento de la economía positiva. A ver, aquí hay un concepto. Normalmente en economía, pero también en otras ciencias, en otros grandes, vamos, áreas del conocimiento humano en materia de ciencias sociales, tales como el derecho, por ejemplo, y como la economía. Conocimientos económicos en materia positiva y cuáles son los conocimientos económicos en materia normativa. Y lo mismo se habla vamos, en el caso del derecho se habla de ¿cómo se llama?, de derecho vigente y de derecho positivo. Y en el caso de la economía se habla de economía positiva y economía normativa. Pero más o menos son lo mismo. ¿Cuál es la economía positiva desde el punto de vista del conocimiento que el hombre ha hecho con respecto a la ciencia económica? Pues la economía positiva consiste, por ejemplo, en que para el ser humano, vamos, un conocimiento económico fundamental a que ha llegado el ser humano, por ejemplo, en la teoría macroeconómica, es a lo siguiente: no va a haber producción posible, no hay producción humana posible, ni en este país, ni en esta región, ni en ninguna parte del mundo, si el hombre o la mujer no combina eficazmente tres factores productivos. ¿Cuáles son los factores productivos que hay que combinar para que exista producción posible? Es necesario combinar el trabajo, el capital y las materias primas o los recursos extraídos de la naturaleza o que también son conocidos como recursos naturales. Es decir, si no existe una buena combinación en estos tres elementos, de estos tres factores, no va a haber producción alguna. Sí queda claro. Es decir, a ver, díganme ustedes qué se puede producir sin esos tres elementos. Pues nada. ¿Mande?
Pues Nada. definitivamente nada. Por ejemplo, es un conocimiento positivo, totalmente positivo. No sé si quede claro. Profe, Es un conocimiento positivo porque el hombre tardó muchos años, cientos, quizás hasta miles de años, en darse cuenta que así está el asunto. Es decir, y si nos vamos a otro planeta y hubiera vida en otro planeta, bueno, esa gente de otro planeta, por muy avanzada que esté, vamos a suponer que sean puros robots, bueno, pues están produciendo así. profe, Ellos están produciendo. ¿Manda? las diapositivas que te estaba diciendo son las del 8 o las del 10. A ver, ¿cómo? ¿Y La, Karen? la diapositiva que ahorita, de las que ahorita estaba hablando, o sea, la que ahorita estaba hablando, ¿es la del 8 o la del 10? Es De la marzo. primera, ¿no? La del 8. Estamos en la primera, en la que van a entregar ustedes reporte. Ah, ok. De la otra no van a entregar reporte, Kareli. ¿Usted Ok. viene llegando? Sí. Ah, muy bien. Bueno, estábamos informando que de lo único que van a entregar reportes de las primeras 20 láminas, pues. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Sí me explico? De la segunda es un documento de apoyo. No se trata de que entreguen nada. Simplemente les sirve para tener conocimientos acerca de qué se está hablando en las primeras. Muy bien. Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, ese es un conocimiento positivo, ¿verdad? Desde el punto de vista económico. Y un conocimiento normativo, ¿cuál sería? La política económica tiene mucho de norma, porque ahí entran juicios de valor de quiénes. Entran en primero juicios de valor del partido político que está gobernando. Los juicios del valor del presidente o la gobernadora, el gobernador, etcétera, que está en funciones. O del presidente y la presidenta del municipal, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entran los juicios de valor de esas personas, aunque se estén aplicando, aunque ellos de alguna manera estén obedeciendo a proyectos generales de política económica, pues entran también, porque estamos trabajando. Sí, sí queda claro. Y entonces, todo hombre, toda mujer tiene juicios de valor. Y con ellas, con esos juicios de valor, nos bañamos, dormimos y casi tenemos que coexistir durante una buena parte de nuestra vida mientras no cambiemos, ¿verdad?, nuestra mentalidad. O a veces nos vamos al otro mundo con esos juicios de valor. Sí, sí queda claro eso. Es decir, esto desde el punto de vista de la ciencia, pues esto hay que tenerlo claro. De tal suerte que creer que vamos a hacer ciencia 100%, pues no. Inclusive, aunque ustedes sean extraordinarias científicas y lleguen a serlo, pues sus juicios de valor van a estar presentes. Toda la vida los van a acompañar, las van a acompañar toda la vida, ¿verdad? Bueno, entonces a eso se refiere con este asunto de los juicios de valor. ¿Por qué? A ver, ¿cuál sería un ejemplo de juicio de valor? A ver, el Producto Interno Bruto de México anda más o menos en este momento en un porcentaje de arriba de 8 billones de pesos. Ok. Esos 8 billones de pesos los vamos a aplicar a todos los grandes sectores de la actividad económica, política, social, de igual manera, o vamos a empezar a diferenciar. Vamos a diferenciar entonces en aplicarla un poco más al lado de la salud, un poco más al lado de la educación, un poco más, etcétera, etcétera. O si somos un país guerrero, un país, vamos con muchos problemas de confrontación con otros países, pues vamos a aplicarlo a la economía de guerra. Es decir, a pertrechar de artículos de guerra, tanques, fusiles, etcétera, etcétera. Es decir,
¿A qué vamos a dedicarle la gran parte de nuestro Producto Interno Bruto para el año? Entonces, ese es un criterio, es un juicio de valor. No va a haber ninguna teoría que les diga a ustedes, es que, miren, ustedes tienen que hacer esto. Es un juicio de valor, jóvenes. ¿Sí me explico? ¿Y qué hacen ustedes como profesionales cuando están elaborando una política? Bueno, pues a ver, presidente, o qué opinión tiene el Senado o los representantes sobre estas temáticas, etc. Pues si no hay opinión, bueno, si todos se la dejaron al grupo profesional que va a hacer planificar la política económica, pues qué bueno, entonces ustedes determinarán, aunque ustedes también van a aplicar sus juicios personales. ¿De acuerdo? Pero normalmente, ¿por qué depende la política económica de juicios de valor o de los aspectos normativos? Ahí no positivos, sino normativos. Es decir, porque somos seres humanos y estamos trabajando con seres humanos y vamos a trabajar con seres humanos toda la vida. Entonces, eso no hay que olvidarlo. No hemos llegado, aunque existen las posibilidades, jóvenes, esa es otra triste realidad también. Aunque existe hoy robots, ya sea bajo el género de femenino o el género masculino, con más capacidad de resolver problemas que cualquiera de nosotros. Aunque existen esos, no se han producido en masa. Como ustedes saben, hay robots y robots muy eficientes en diferentes países del mundo, pero todavía no se han producido. Pero aunque tuviéramos una gran cantidad de ellos, y aunque se hubieran producido ya para la venta, etcétera, etcétera, el trabajo de política económica lo vamos a hacer entre seres humanos, no con ellos. Ese es un detalle que hay que tener claro, que hay que tener claro. Y es más, cuando surjan estos, etcétera, etcétera, el trabajo lo vamos a hacer entre seres humanos. Aunque pues pueden existir todos los elementos que ustedes gusten y manden, ¿no? Pero hasta hoy el trabajo fundamental lo vamos a desarrollar con seres humanos. Muy bien. Bueno, entonces ahí tienen ustedes esos elementos de los juicios. Ahora bien, un ejemplo de derecho en materia de derecho positivo y derecho vigente. A ver, el derecho positivo, por ejemplo, cuando hablamos en materia de derecho, un derecho positivo es el derecho, por ejemplo, de los individuos a adquirir la mayoría de edad a determinado número de años. Por ejemplo, en el caso de México, en algún momento la mayoría de edad la adquiríamos todos los seres humanos, hombres y mujeres, a los 21 años. Y hubo un tiempo, de un tiempo por acá, como ustedes saben, se cambió a los 18 años. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, ese es un derecho positivo. El derecho positivo en México consiste en que la mayoría de edad, ¿para qué sirve la mayoría de edad? A ver, ¿quién me dice? Desde el punto de vista del derecho. Para tomar decisiones en el país. Decisiones en el país, por supuesto, para votar. ¿A eso se refiere? Ustedes pueden empezar a votar y etcétera a los 18 años, no antes. Antes no tienen la mayoría de edad, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué otro elemento? Creo que también para poder realizar actividades económicas, como trabajar, creo. Para estar en el SAT. Sí. A ver, ¿tiene problemas con el audio, Andrés? ¿No?
trate de ajustarlo ahí. No, es cierto lo que usted dice, pero recuerde usted que hay permisos, siempre y cuando se otorguen permisos. En algunas empresas ni les interesa, ¿no? Pero hay otras que sí les piden a ustedes que para poder realizar actividades tenga que ir una firma, una carta de su tutor, de su padre o su madre, o el tutor o tutora que ustedes tengan en ese momento. En algunas empresas sí les piden ese requisito. Sí pueden ingresar a los 16 años con permisos otorgados para cuestiones laborales. Pero si no hay eso, hay otras empresas que no, pues o sea, bueno, pero entonces también sirve para actividades laborales. Pero sobre todo sirve para que tengan ustedes toda la capacidad en materia de herencia, en materia de adquisición de propiedades, etcétera, etcétera, también tiene validez. Vamos a suponer si ustedes les deja a su padre o su madre, o Dios no lo quiera, una herencia, ¿verdad? Es decir, Dios no quiera que les deje, no que no les deje, sino que no haya necesidad pues de eso, me refiero. Es decir, pero si ustedes son objeto de una herencia, no la pueden utilizar hasta que cumplan la mayoría de edad. Eso hay que tenerlo claro. Por lo tanto, antes tiene que haber una albacea o una persona nombrada para que haga buen uso de esa herencia. Sí, sí me explico. Es decir, todos esos elementos entran en juego. Eso forma parte, pues, del derecho positivo. También forma de parte del derecho positivo el hecho. A ver, parte del derecho, del derecho vigente, no del derecho positivo, es del derecho vigente. El derecho positivo es casi todas las normas habidas y por haber en materia de parte de que es muy parecido el derecho positivo al derecho natural. ¿En qué sentido? En que casi todas las normas de derecho natural, como las religiosas, por ejemplo, algunas religiosas, forman parte del derecho positivo. ¿Cuáles son estas? El hombre o la mujer no debe de robar. El hombre y la mujer no debe de, etcétera, etcétera, etcétera. Así que casi todos los 10 mandamientos de la religión católica están contemplados como parte del derecho positivo, que también se le conoce como derecho natural. Entonces, no debe robar, no debe de mentir, no debe de estar en contra o actuar en contra de sus padres, qué sé yo. Pues son parte del derecho positivo. Digo, del derecho positivo. Pero en cambio, el derecho vigente es lo que está legislado, es lo que los legisladores de un país y los profesionales del derecho de un país definieron como materia de que tuviera que legislarse y aprobarse por las legislaturas, es decir, por los congresos. Ese es el derecho vigente. Dentro del derecho vigente, por ejemplo, está el hecho de que ustedes deban de cumplir, deban de tener a los 18 años deban adquirir su mayoría de edad. De que cuando conducen un automóvil, ese derecho vigente, ¿no? Cuando conducen un automóvil deben de traer, ¿qué? Pues deben de traer su, su licencia de manejo. Y para obtener esa licencia de manejo se dice, desde el punto de vista del derecho vigente, que ustedes deben de tomar un curso o que les expide la misma dirección de tránsito o bien una escuela facultada para ello. O sea, todo eso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los momentos en que ustedes se van desplazando por una avenida, por una calle, y no traen su licencia.
¿qué es lo primero que pasa ahí? ¿No? O sea, ¿recurren ustedes a qué? ¿Al derecho positivo o al derecho vigente? Vigente. Vigente. Más bien el policía de tránsito o la autoridad es la que los remite al derecho vigente, ¿no? Para cobrarles una determinada cantidad. Ustedes van a requerir, o sea, o recurren, pues al derecho positivo. ¿En qué sentido? En que, oiga, fíjese que yo tengo mucha urgencia de llegar, no tengo nada, apelo a sus sentimientos, qué sé yo, a su generosidad, porque de otra forma ni voy a llegar, sí cometí, perdóneme, sí cometí el ilícito. Es decir, ustedes van a recurrir a una serie de ruegos, de reconvención para que cambie la actitud del hombre hacia ustedes. Van a aplicar de alguna manera el derecho positivo. Es decir, sí saben que cometieron el ilícito, saben que cometieron una situación que no debieron de haber incurrido, pero bueno, pues tienen necesidad de desplazarse y están haciendo apelación o apelan al criterio indulgente del servidor público, ¿no? ¿Sí, sí queda claro? Entonces, finalmente, pues ustedes van a resolver ese problema, se va a resolver de la manera como ustedes creen que se resuelve, ¿no? A lo mejor el agente de tránsito, pues simplemente elabora su infracción y se las entrega y punto. O a lo mejor, lo más seguro es que alguno de ustedes trate de llegar a algún arreglo y también lo acepte. Sí, ¿sí me explico? ¿Qué es lo que, en todo caso, qué prevaleció ahí? Pues el derecho positivo. Es decir, pues llegaron a un acuerdo al margen del derecho vigente. ¿Sí me explico? Y entonces prevalece esos criterios. Entonces es un poco lo mismo en el sentido de no aplicaron pues el derecho tal cual, la norma tal cual, sino que recurrieron a un subterfugio, a un arreglo en el cual pudieron ustedes convenir, bueno, pues total, siga, bueno, pero yo le levanto la infracción, etcétera, etcétera, para que usted prosiga. O llegamos a un arreglo y usted prosigue. Y normalmente todos somos muy afectos a cualquiera de esas dos cosas, de llevarlas a cabo. Cosa que no está tan bien hecha, pues, pero bueno, depende de nuestras necesidades, lo hacemos, en algún momento lo hemos hecho algunos. No está bien hecho, no es ético, etcétera, pero bueno, ese es un poco los problemas reales. No se aplica el derecho vigente, se aplica el derecho positivo. ¿Verdad? Muy bien. Para ponerles ejemplos, entonces, tanto en materia económica, de la economía, como también en otras ciencias, existe esa doble condición de lo que es el aspecto positivo y el aspecto normativo de las ciencias, ¿no? Es decir, si ustedes ven cualquier situación, se arregla porque estamos trabajando con seres humanos y entre seres humanos. Eso no hay que olvidarlo. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Y por eso es el doble carácter que existe en toda ciencia. El carácter normativo y el carácter positivo de las ciencias, ¿no? Entonces, diferentes pensadores han tratado ese tema. Es un poquito como la deontología, pues, en materia del deber ser y el ser, ¿no? Entre el ser y el deber ser de las cosas, ¿no? Muy bien.
En la tercera lámina tenemos los objetivos de la teoría económica y macroeconómica, que es la adecuada comprensión de los acontecimientos económicos y mejorar la política económica. Entonces, se tiene que recurrir a principios y valores que están sujetos en todo momento y a proceso y a debate. Es decir, insisto, ¿por qué? Porque así es la vida, jóvenes. Entonces, por ejemplo, un poquito lo que creo que hemos comentado en ocasiones anteriores también aquí. Cuando ustedes egresan como profesionales, por ejemplo, y que cuando trabajan como empresarias o empresarios, ya sea creando o desarrollando una empresa, pues no hay ningún problema. O cuando trabajan como empleadas o funcionarias de una gran empresa, pues de alguna manera ustedes fácilmente se adaptan a las políticas de la empresa, a los reglamentos que tiene la empresa, etcétera, etcétera, y a los de los jefes con los cuales tienen que relacionarse ustedes día con día, de manera cotidiana. Ok, pero no hay tanto problemática cuando esto es así en el mundo de las empresas privadas. Ok, pero cuando ustedes trabajan en el sector gobierno, en el sector público, si llegan a trabajar en el sector público, ya sea en el ámbito municipal, en el ámbito estatal o en el ámbito federal, ahí el primer problema que tienen ustedes es, a ver, ¿quién está gobernando? ¿Quién está gobernando? 2, ¿a qué partido político pertenece? ¿Cuál es la ideología fundamental o los principios, los valores fundamentales de ese partido? ¿Sí me explico? Y entonces, todo eso tienen que tomarlo en consideración para su política, para la política económica respectiva. Si no, no están trabajando con marcianos, con gente de otros mundos, etcétera. Están trabajando con seres humanos que lógicamente están viviendo en un país y en ese país están ejerciendo actividades de diferentes tipos. ¿De acuerdo? Entonces, a eso nos referimos con los juicios de valor en materia, cuando menos en el sector público. ¿Sí me explico? Y cualquiera de ustedes tiene que ser muy atenta o atentos pues a tener ese conocimiento, esa información. O sea, oye, me están ofreciendo un trabajo excelente en la administración pública, etcétera, ya a nivel estatal o a nivel federal. Ok. Y oye, ¿y con quién vas a trabajar? Con fulano de tal. Ah, ok, es del partido fulano de tal. ¿Y cuál es el pensamiento, los valores o los principios que animan a ese partido? Ah, bueno, aquí están, etcétera, etcétera. Pues hay que conocerlos, jóvenes. Pues hay que conocerlos, punto. A eso me refiero. Es decir, para que no haya, no, es que por principio, si no hay, vale más que lo tengan perfectamente claro. No es lo mismo entonces el trabajo en el sector público, ¿verdad? Porque hay que conocer todos esos elementos, que el trabajo en el sector privado, donde ustedes lo único que van a conocer es a qué empresa, a qué se dedica la empresa y qué puesto van a tener ustedes y con quién se van a relacionar, punto. Y conocer todas las reglamentaciones o políticas de la empresa, punto. Hasta ahí termina su problemática, ser eficientes, eficaces al momento de aplicar esas políticas, etcétera, o de participar en esas políticas. Ahí no hay problema. Pero en el sector público, pues por principio, que es el mundo donde opera la política y otros elementos, pues ustedes tienen que ir preparadas y preparados también. ¿De acuerdo? Por eso los juicios de valor son importantes al momento de la aplicación de la política económica. Bueno, entonces, por eso es indispensable
que ustedes tengan información ahí, ¿no? Información precisa, nada de que me dijeron, bueno, yo voy a investigar, etcétera, etcétera. Ya tengo estos elementos y yo puedo investigar todo lo demás. Es decir, tengo capacidad para hacerlo, en fin. Y en eso, una vez que se arma, entonces al asunto propiamente de la política. El texto nos dice, el documento nos dice, este documento nos dice que existen 4 lecciones muy importantes en materia macroeconómica que pueden influir en la política económica, en la producción, la inflación, el paro a corto y largo plazo. Y nos dicen cuáles son estas lecciones. La primera lección dice, a largo plazo, la capacidad de un país para producir bienes y servicios determina el nivel de vida de sus ciudadanos. La política económica solo puede aumentar el Producto Interno Bruto a largo plazo. Vamos mejorando la capacidad productiva de su economía. A ver, ¿qué significa esto? La política económica solamente puede aumentar el Producto Interno Bruto de su economía, de una economía a largo plazo, mejorando la capacidad productiva de la economía. ¿Qué significa esta situación? Significa, por un lado, hay otros elementos ahí que también tenemos que tomar en consideración. Fíjese bien, a corto plazo, la capacidad productiva de una economía está dependiendo de factores tanto internos como externos. Que los factores tanto internos como externos estén sumamente alineados por un lado, y por otro lado, que no haya mucha alteración entre las políticas internas que está tomando que las autoridades de un país a nivel interno tomen, adopten. Miren ustedes, por ejemplo, ahorita, en estos momentos, México, ¿qué tiene? ¿Un crecimiento económico o un decrecimiento económico? A ver, primera pregunta. ¿Qué hay en México en este momento? ¿Crecimiento o decrecimiento económico? De crecimiento. De crecimiento. ¿De qué proporciones? ¿Quién tiene el dato? ¿En qué tanto hemos decrecido económicamente el año pasado, el 2020? ¿Cuánto cayó la economía, el PIB de México? Menos el 8%, ¿no? Menos 8 y feria, ¿no? Casi 9. Andamos cerca del 9, del menos 9 de crecimiento. Es decir, pero pongamos 8.5, para no errarle, 8.5 de decrecimiento. Es decir, ¿qué quiere decir? Que nos fuimos a 0 y de 0 empezamos a bajar también para menos, ¿no? Que además nos fuimos a 0, andábamos más o menos, recuerden ustedes, antes del 2018, andábamos en 2.5, más o menos 2.1, 2.5 de crecimiento. Llega el 2018, el 2019 comienza a manifestarse este asunto de la pandemia y todo esto, y vóytelas, dimos el gran bajón en el 2019 y luego a 0, más un poco menos de 0, pero casi dimos el bajón hasta 0, y ahora nos venimos en el 2020 hasta el 2000, hasta el 0.8 y feria, menos, abajo de 0. Ok. Se habla de que en el 2021, en este año, es probable que logremos un crecimiento de 2.5, de 2 o lo que sea. Entonces yo les quiero preguntar lo siguiente: ¿qué tanto iremos a crecer realmente en el 2021
si logramos un crecimiento de 2.5? A ver quién me dice. Si el 2020 anduvimos ya en el menos 8.5, para ponerle esa cifra, y si hoy crecemos 2.5, en realidad, ¿cuánto vamos a andar en crecimiento para el 2021, para finales del 2021? ¿Cuánto iremos a crecer? Estaríamos en menos 6. Vamos a andar exactamente en menos 6. ¿Sí queda claro? Es decir, a ver, no hay engaño posible, pues, o sea, porque para tener las mismas condiciones que teníamos hace 2 o 3 años, lógicamente que tenemos que partir de todos los problemas de cómo igualar al cero otra vez para tener más o menos, para empezar a medio salir adelante. Lo que quiere decir en términos muy simples, lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo ahorita, en términos muy simples decimos lo siguiente. A ver, ¿por qué llegamos a una cifra de menos 8 puntos y feria? Porque se habla de 8 a 12 millones de empleos formales. Se perdieron de 8 a 12 millones de empleos. A ver, ¿se ha perdido qué otra cosa? Se perdieron empleos, entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas personas apenas están recuperando su empleo o en vías de recuperación de empleo. Esa es primera cuestión. ¿Qué otro aspecto hay ahí? Si se perdió empleo, ¿qué otra cosa se perdió? Muchos negocios cerraron. Miles de pequeños empresarios, micros y pequeños, sobre todo micros y pequeños, que no es cualquier cosa, porque ustedes saben que la mayor parte de los empresarios en cualquier país del mundo está constituida por micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, como ustedes saben. Los que dan empleo realmente en cualquier país del mundo no son los grandes empresarios con todo y que ocupen muchos trabajadores, esos grandes empresarios, pero no dan el mayor cantidad de empleo, no la dan ellos, la dan los micros, pequeños y medianos empresarios. Y como quebraron miles, a veces se habla hasta casi cerca de millones de micros empresarios. Se fueron a la quiebra, están en la quiebra, están apenas en proceso de recuperación algunos de ellos. Entonces, lógicamente que ahí hubo una pérdida junto con los empresarios, están sus trabajadores. ¿Sí me explico? Entonces, es por eso la gran cantidad de desempleo. ¿Sí me explico? Porque mucha gente se dice, bueno, es que esos trabajadores a lo mejor pues andan buscándole ahorita. Claro que le andan buscando, pero el problema es que casi tienen que volverse ellos mismos también microempresarios, porque no hay otro tipo de empleos. Sí me explico. Es decir, los empleos en otros sectores de la actividad económica están prácticamente saturados, ¿no? Nadie los quiere soltar por un lado, pero por otro lado, tampoco están ofreciendo nuevas plazas. Sí, queda claro. Es más, hay una política en el sector gobierno de despedir gente. Eso deben de tenerlo claro. Y esa no es una política, claro está, de ahora, es permanente. Es permanente. Desde 1980, 80 y tantos se viene impulsando esa política, aplicando esa política. Y pues ahora no es la excepción, menos ahora, justamente por esta situación que se vive. Entonces,
Ahí tienen ustedes el asunto del crecimiento económico. Dice, servicios determina el nivel de vida de sus ciudadanos. La política económica solo puede aumentar el PIB a largo plazo. Vamos mejorando la capacidad productiva de la economía. Ok. Entonces, aquí nosotros, desde el punto de vista real, en México, hagan de cuenta que ustedes, cuando ustedes estén egresando prácticamente como profesionales, como profesionistas, apenas la economía estará tomando su senda de crecimiento. Para que sean realistas, pues, para ser realistas, en términos de apenas estaremos recuperando, que estamos hablando de 2 o 3 años, ¿no? En 2 o 3 años apenas estaremos igualando al 2018, de cómo andábamos en el 2018. A ese país, a esa economía y a este país se incorporarán sus facultades, su ánimo, todo su potencial, ¿no? Entonces, ojo con ese asunto, así de claro está el asunto. ¿Por qué? Ahora sí, porque es un problema de largo plazo. Estamos sujetos a largo plazo. Hemos caído a tal grado que solamente el largo plazo nos va a sacar de donde hemos caído, y esto dependerá en grado sumo de la capacidad operativa, de la inteligencia, de la racionalidad con que la gente que está al mando de la política económica lo haga. Si sigue empeñada esa gente en tomar medidas equivocadas, pues lógicamente que vamos a tardar más. Ya, que esperemos que no se logre, pues, que sea para bien. Ahora bien, importante aquí es tomar en consideración, los siguientes elementos. ¿Qué medidas de tipo fiscal? ¿Qué medidas de tipo de política monetaria? ¿Y qué medidas de política del gasto se tienen que realizar o se tienen que hacer para recuperar la senda del crecimiento? Este es el dilema, este es el problema real que tiene la economía actualmente de México. Y entonces, fíjese bien, por el lado fiscal, a lo mejor es necesario aplicar políticas expansivas y restrictivas en determinados de manera estacional. De manera estacional. A ver, ahorita, ¿qué queremos decir con medidas restrictivas y expansivas de manera estacional desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista monetario igual? Cuando hablamos de políticas expansivas y restrictivas, ya más o menos ustedes tienen información y conocimiento de cuáles son ese tipo de políticas. Sin embargo, cuando le denominamos estacional, estamos refiriéndonos a las 4 estaciones del año. Y las 4 estaciones del año también están relacionadas con qué otro elemento desde el punto de vista económico, con la capacidad de vacaciones, en principio vacaciones de Semana Santa, vacaciones largas desde el punto de vista del sector educativo o de todos los estudiantes, el maestro, etcétera, etcétera, que están inmersos en el proceso educativo. Y luego las vacaciones de diciembre. Cuando son 3 vacaciones, no necesariamente tienen que ver con las 4 estaciones del año, los 3 periodos vacacionales,
pero en algunos sentidos sí, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos. ¿Y por qué porque el lugar del mundo es una economía estacional, jóvenes? ¿Qué quiere decir esto? Que enero, febrero y marzo más o menos tienen un patrón de comportamiento. Abril, mayo y junio tienen otro patrón de comportamiento. Y luego julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre tienen otro patrón de comportamiento. En cualquier economía, no crean que nada más la de México. Ustedes siguen esa estacionalidad y van a ver que hay patrones de comportamiento económico. A ver por qué, a ver a quién nos dice algo que se les ocurra. ¿Por qué creen ustedes que hay variaciones económicas ahí que tienen que ver con la estacionalidad? Porque la gente hace distintas actividades. Por ejemplo, Andrés, usted, a ver, recurramos un poco a nuestra propia práctica, ¿eh? Así que pues, no se preocupen tanto por hacer grandes intervenciones de que es que yo no he estudiado, yo no sé. A ver, su propia vida, ¿qué les dice? ¿Qué hacen ustedes en verano? ¿Qué hacen ustedes en Semana Santa? Normalmente, ¿a dónde se dirigen? ¿O qué han hecho? Pues van a la playa, qué sé yo, vamos a veces en familia, a veces va cada miembro de la familia por sí mismo. Bueno, pero ¿gastan o no gastan? Pues sí gastamos. Ah, bueno, ¿qué tanto gastan? ¿Sí me explico? ¿Qué tanto gastan y en qué gastan? ¿Mande? Se cambian los patrones de comportamiento, ¿no? Por supuesto. ¿Y en qué se gasta, por ejemplo, Aldo? Por ejemplo, en verano, para hacerlo cerca, en la Semana Santa, la gente va a querer ir a la playa, va a querer pasar pues, tiempo con la familia, con los amigos, que ahorita no está bien visto por la pandemia, pues no, supuestamente no se debe hacer, pero aún así es lo que va a pasar. Sí queda claro eso. Es decir, pero además, por ejemplo, la ropa de verano que cada uno de nosotros compramos o adquirimos, pues no es el mismo costo de la ropa de invierno, jóvenes. A partir de ahí deben de ver cambios. O ustedes observan los cambios. Pues no es lo mismo. O sea, a lo mejor es mucho menor lo que se gasta en verano en materia de vestido que lo que se gasta en invierno, pues para empezar. Y luego, si ustedes le suman los gastos en materia vacacional, pues ¿por qué se incrementan los gastos o se disminuyen? Depende de cuáles sean sus prácticas, etcétera, sus actividades precisas de cada familia o de cada grupo familiar en esa temporada. Pero entonces los economistas o la gente, que tiene conocimiento de esto, pues aplica, entonces en materia de política económica, aplica de acuerdo con las estaciones del año también una política. ¿Sí me explico? Expansiva y restrictiva, tanto de manera fiscal o de manera monetaria. ¿De acuerdo? A lo mejor los créditos no se amplían precisamente para no hacer que la gente se endeude más. Pues no se amplía, sino se restringe. Eso desde el punto de vista de la política monetaria. Y a lo mejor se bajan los impuestos o se decide reducción de impuestos, sobre todo al hospedaje. ¿Para qué? Para que la gente pueda ir de vacaciones a determinados lugares en donde sea necesario reactivar el turismo. Pero bueno, pues es una medida. ¿Sí queda claro eso? O sea, ustedes están ahí aplicando medidas de política económica para que haya grandes sectores
que puedan llevar a cabo determinadas actividades y que la economía salga beneficiada. Es decir, no la economía en general, determinados sectores de la actividad económica, es decir, empresarios que tienen sus pequeños hotelitos, gente que renta propiedades para que vayan vacacionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí queda claro. Es decir, ahí tienen ustedes este primer aspecto que está relacionado, pues, y que todas las medidas de política económica, recuerden ustedes, en este momento, el gobierno que en este momento, por ejemplo, esté adoptando medidas de política económica al margen de los efectos o consecuencias que tiene la pandemia sobre la economía, pues está en un extraordinario y terrible error. ¿Sí me explico? En primerísimo lugar, todo gobierno responsable en cualquier parte del mundo hoy, porque la pandemia es mundial, pues no es aquí local, no es de México. Entonces, tiene que tomar medidas urgentísimas para solucionar el problema económico, ¿verdad? Porque la pandemia ha hecho, aparte de los problemas que ya traíamos con nuestra economía, lógicamente que la pandemia los ha multiplicado. Y para salir de estos problemas económicos, pues lógicamente que tenemos que tomar en consideración los efectos y consecuencias que esta nos ha causado. Sí queda claro este asunto. Es decir, ahí tienen ustedes que ser muy cuidadosos. Ahí no hay criterio, como le dijera, es decir, ahí no hay cuestión de gusto. No sé si quede claro. Es decir, no es cuestión de que haya un gobernante caprichoso que diga, bueno, es que a mí no me interesa solucionar eso o meterme con eso. Pues si no es un problema, a nadie le interesa. Y yo creo que meterse a un problema, pero el problema es que ya estamos metidos. Lo que nos interesa no es que usted se meta más, sino que nos dé medidas para salir. Sí me explico. Sí, lo que queremos es salir de este hueco, y entonces, pues, en donde involuntariamente, pues, la pandemia nos ha metido a todos o a todas. Sí queda claro este asunto. Entonces, ojo con eso, pues es necesario. Segunda lección, a ver, ahorita vamos a terminar las lecciones y vienen preguntas. Si acaso hay, a ver cómo andamos de tiempo. A corto plazo, la segunda lección. La demanda agregada influye en la cantidad de bienes y servicios que se producen. La demanda agregada tiene una importancia clave porque los precios son rígidos a corto plazo. Es necesario estar pendiente del ciclo económico del país en general. A ver, aquí habla de un concepto que no sé si lo han visto ustedes en alguna otra materia o lo vayan a ver. Pero habla del concepto de demanda agregada. A ver, ¿qué es la demanda agregada? La demanda agregada es todo lo que se ha producido todo lo que se ha producido en un país y la capacidad que los empresarios de un país han tenido de exportar en valores hacia otro país, ¿no? Exportan a otro país y ¿qué pasa con esa exportación? Exportan a ese país y esas mercancías se quedan en otro país, pero ¿qué es lo que ingresa? ¿Qué es lo que traen los empresarios o las empresas exportadoras a México? Traen dinero. Traen algo que en economía se conoce como divisas o dólares, que pueden ser dólares, euros, marcos, etcétera, etcétera, ¿no? Libras esterlinas, en fin, yenes, cualquier tipo de moneda extranjera. Y entonces, eso cuando decimos que la demanda agregada influye, es el dinero producto de las exportaciones de México,
que influye en la cantidad de bienes y servicios que se producen. Y también influye en la cantidad de bienes y servicios que se ofertan a los habitantes de un país el conjunto de importaciones. Fíjese bien, el conjunto de importaciones que las empresas o el gobierno de un país ha hecho del exterior. Sí, queda claro. Es decir, a ver, si nosotros no hiciéramos importaciones de ninguna parte del mundo y vendiéramos únicamente en las tiendas, en los centros comerciales, se vendiera únicamente productos mexicanos, a ver qué pasaría con el consumo aquí en un lugar como Baja California Sur. O para mencionar el caso de La Paz. ¿Qué pasaría con los paceños, con el consumo de los paceños y las paceñas? Si se restringieran las importaciones y únicamente se vendieran artículos mexicanos. Pues yo le voy a aventurar una hipótesis ahí. Pues muy poca gente iba a consumir, cuando menos artículos de consumo no, ¿cómo se llama? No urgentes o primarios, ¿no? Como son los alimentos y todo eso. Esos los alimentos se van a garantizar siempre, ¿no? Pero ¿qué es lo que no iba ropa, por ejemplo? Conociendo un poco los usos y costumbres de la gente de la ciudad de La Paz, pues lo que está casi en automático, es consumista de bienes y servicios, sobre todo de bienes del extranjero, sobre todo en materia de ropa, etcétera, accesorios de esa naturaleza, pues lógicamente el consumo iba a decaer en ese plano, ¿no? Lo más seguro. Vayan a saber, y por otro lado posiblemente sí va a cambiar hacia otras regiones donde sí existiera esa posibilidad. ¿Sí me explico? Pero lo que sí se va a garantizar siempre, y esto es porque es en automático para todo el mundo, pues los alimentos del mundo en materia alimenticia, como también los tenemos, sobre todo en la ciudad de La Paz, tenemos una costumbre, por ejemplo, no consumimos una extraordinaria cantidad de ¿cómo se llama?, de tortillas de maíz, por ejemplo, en contraposición a las tortillas de harina. Vamos, aunque hay una buena cantidad de consumo ya de la tortilla de maíz, pues la gente sigue utilizando porque tiene una costumbre, un uso y costumbre en ese sentido, muy ya de mucho tiempo, ¿no? Y es difícil que se le quite, aunque sea cuestión alimenticia. Y en cuestión de alimenticia también nosotros utilizamos mucho los productos extranjeros, es decir, no podemos negarnos en ese sentido. A ver si vamos a un centro comercial y entre dos mayonesas, por ejemplo, una McCormick Nacional y una Real Mayonnaise, a ver cuál eligen ustedes, pues van a elegir la segunda, con seguridad, porque hay usos y costumbres ahí. ¿Sí me explico? Es decir, tengan en cuenta todo eso. Por eso entonces, la demanda agregada es un componente, se dice, que influye en la cantidad de bienes y servicios que se producen y que se demandan en determinado momento dentro de un país. La demanda agregada tiene una importancia clave porque los precios son rígidos a corto plazo. Es necesario estar pendientes del ciclo económico. El ciclo económico es algo que vamos a ver después. Yo creo que en el día martes, si es posible, vamos a ver en qué consiste el ciclo económico.
pero por lo pronto la demanda agregada pues es el conjunto de importaciones y exportaciones que se realizan, y nada más que las exportaciones, recuerden ustedes, es para obtener dinero, divisas, y las importaciones es para obtener bienes y servicios y ponerlos aquí para que además del Producto Interno Bruto que se produce en México, es parte de bienes y servicios que se traen del exterior y que llenan las alacenas, por un lado, primero los centros comerciales, de ahí se consume por los habitantes y luego llenan las alacenas de sus propias casas, ¿no? Con esos bienes que se consumen del resto del mundo. Tercera lección. A ver, a largo plazo, la tasa de crecimiento del dinero determina la tasa de inflación, pero no afecta la tasa del paro. A largo plazo no existe una disyuntiva entre inflación y paro. Eso es a largo plazo. En el corto plazo, quiero decirles a ustedes que hay una relación inequívoca entre inflación y desempleo. Se dice, y no tan solo ahora, en los últimos años, sino desde hace, casi de inicio del siglo XX, hubo un economista inglés por allá en inicios del siglo XX, de 1900 y feria, en que descubrió por relaciones estadísticas, por criterios estadísticos, que en economía rara vez se puede chiflar y comer pinole al mismo tiempo. Es decir, que nunca va a haber, o queremos nosotros pleno empleo, y si queremos pleno empleo, va a haber inflación. Es decir, ocupación total de la gente. En una economía, si queremos una ocupación total de la economía de un país, va a haber inflación. Es decir, van a aumentar los precios de los bienes. Y si queremos reducir la inflación a corto plazo, necesariamente va a haber desempleo. Y este famoso proceso, por más esfuerzos que se hagan a corto plazo, fíjense bien lo que estamos diciendo, a corto plazo no se ha podido revertir. Inclusive había este mismo economista y otros comenzaron a decir que tanto a corto como a largo plazo iba a haber eso. Pues algunos economistas demostraron ya después, pasando mucho tiempo, ahora casi después de los 80s, casi en los 70s, 80s del siglo pasado, demostraron que a largo plazo no es así, que a largo plazo es posible revertir esa dicotomía, pues, en que o queremos inflación o queremos desempleo, ¿no? Pero a corto plazo es indudablemente cierto, ¿no? Si aumenta el desempleo, si aumenta la inflación, lógicamente nosotros tenemos que reducir el empleo. Y a viceversa, ¿no? Queremos garantizar tenemos que controlar, que queremos controlar la inflación, pues tenemos que despedir mucha gente en algunas áreas, actividades económicas, etcétera, etcétera, para garantizar un control inflacionario. Es decir, tiene que haber desempleo del recurso trabajo humano, o bien si queremos garantizar el control de la inflación. Y si queremos que haya empleo, que haya mucho empleo para la gente, lógicamente tenemos que esperar que haya inflación. Esa es prácticamente hasta hoy, no en el corto plazo, no hay posibilidad de revertir ese proceso, ¿no? Y ahí les va la explicación. ¿Por qué dicen ustedes, bueno, y a qué se debe? Entonces, que para garantizar el pleno empleo, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir en inflación, pues por una razón muy elemental. Si nosotros garantizamos el pleno empleo, quiere decir que existe mucho dinero en los bolsillos de todos y de todas.
mucho dinero, y entonces el dinero, el exceso de circulante, el exceso de dinero, genera a fuerzas inflación. Sé qué es lo que pasa cuando aumenta la cantidad de un bien que se oferta. Cuando aumenta la oferta de un bien, ¿qué pasa? Se abarata ese bien. Pues eso, estimados jóvenes, es lo mismo que sucede en materia de la economía en su conjunto. Es decir, si hay un exceso de circulante, lógicamente que hay una inflación que va para arriba, que es incontrolable, ¿no? Y entonces, a corto plazo tenemos que ser muy cautelosos en ese sentido. A largo plazo, estas cosas tienden a ajustarse, y tienden a ajustarse ¿por qué? Porque a veces entran los controles de sindicatos, por ejemplo, que los sindicatos no hagan huelga o no estén solicitando aumentos salariales, etcétera, etcétera. Implica eso, forzosamente. Implica, vamos, cabildeo con las organizaciones sindicales, las grandes organizaciones sindicales, por parte de los gobiernos, hacer pactos, etcétera, de diferentes tipos para minorar esa lógica. Y entran una serie de elementos que después vamos a ver. A ver, y por último, la cuarta lección, hasta ahí vamos a llegar, ya se nos acortó el tiempo. A corto plazo, dice, la política monetaria y la política fiscal se enfrentan a una disyuntiva entre inflación y paro. Eso es lo que decía. En realidad, ese es un problema de los económicos de los más fuertes que hay, porque es una ley que hasta hoy ha sido casi imposible revertir. Imposible revertir. Y, y más aún, porque ustedes, y no hemos analizado cómo opera este proceso en la economía informal. No estamos hablando única y exclusivamente de la economía formal, pero también tiene sus implicaciones en la economía informal. Y recuerden ustedes, la economía informal también le da empleo a miles, en el caso de México, a millones de habitantes. Ojo con eso, ¿eh? O sea, no crean que los empleos que tenemos muchos mexicanos proviene únicamente de la economía formal. O sea, la economía informal también provee de muchísimos empleos. Y esa es otra historia, tendremos que verla con detenimiento en otro momento, pero ahí nada más para que ustedes tengan claridad o de la complejidad del problema. Es decir, no es tan sencillo, ¿verdad? Porque también se tiene que hacer un análisis lo más amplio posible de las dimensiones de la economía informal de nuestra economía, que andamos aproximadamente el 30 o el 40%, el 30 y 40% del PIB de México se mueve en la informalidad. El 30 o 40%. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes, no es poca cosa. En Colombia, más o menos andan en el 60 al 70%, no lo han podido reducir. Es decir, casi más de la mitad de su PIB está dentro de la economía informal. Y, o sea, varía de país a país, pues. Muy bien, jóvenes. Pues aquí los dejo. Esto es un poquito ya el martes estaremos culminando estos elementos. Que tengan un excelente día. Ya ni les pido porque para no interferir ahí en sus actividades. Gracias, profe. Bye. A ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Cuídese. Igualmente. Bien.
Chao.